Aún recuerdo la emoción que inundó la sala aquel día mientras celebrábamos lo que se suponía era uno de los momentos más felices de mi vida. Nuestra fiesta de compromiso en el Club Campestre Los Sauces fue todo lo que había soñado desde que Marco me propuso en la víspera de Nochebuena del año pasado. El majestuoso salón del club estaba adornado con luces centelleantes y delicados arreglos de rosas blancas y craspedias, transformando el lugar en algo salido de un cuento de hadas. El ambiente vibraba con una mezcla cálida de anticipación y amor, mientras se percibían suavemente las conversaciones, risas contenidas y el cuarteto de cuerdas en vivo interpretando nuestras canciones favoritas de fondo. Mamá se había esmerado en la organización, insistiendo en que su única hija merece la perfección. Había pasado semanas coordinando con la organizadora del evento, Emma, para asegurarse de que cada detalle fuera perfecto, desde la fuente de champán hasta las tarjetas de sitio escritas a mano. Papá, habitualmente tan estoico y reservado, sorprendió a todos con un brindis sincero que dejó a la mayoría de los presentes con los ojos húmedos. Ver a mi Catalina tan feliz, había dicho con voz entrecortada, es todo lo que he deseado desde el día en que la sostuve por primera vez. Me sentía como si flotara al recorrer la multitud con mi vestido azul pastel, recibiendo felicitaciones y buenos deseos de parientes a quienes no veía desde hacía años. La tía Patricia había viajado desde Valencia, trayendo sus famosas tartaletas de limón que Marco no paraba de devorar. Mis compañeras de universidad también habían logrado llegar, recordando con nostalgia cómo habían predicho este día cuando Marco y yo éramos apenas compañeros de estudio en la clase de literatura inglesa en la Universidad Complutense. Lo supe en el momento en que él se ofreció a ayudarte con ese ensayo de Shakespeare, se rió Jen, mi dama de honor. Pobre chico, quedó prendado desde el primer día. Marco permaneció a mi lado toda la velada, su mano encontrando la mía a menudo mientras navegábamos entre rostros conocidos. Se veía increíblemente apuesto en su traje gris oscuro, el que le ayudé a elegir en el Corte Inglés el mes pasado. Sus padres, Roberto y Diana, habían venido desde Sevilla y se mezclaban cómodamente con mi familia extendida, ya sintiéndose como en casa. Tu mamá está compartiendo nuestras fotos de infancia con mi mamá, susurró Marco en mi oído, con el aliento cálido contra mi piel. Creo que están tramando algo. Probablemente estén comparando recuerdos de nuestros momentos más vergonzosos de la infancia, respondí, apretando su mano. Papá ya amenazó con sacar el slideshow de mis torpes años de secundaria. La risa genuina que brotó de Marco hizo que mi corazón se llenara de júbilo. En ese instante, rodeada de quienes más importaban para nosotros, sentí una abrumadora sensación de que todo estaba en su sitio. Como si todas las piezas del rompecabezas de mi vida por fin encajaran. Incluso Raquel, mi hermanastra de la primera unión de papá, parecía disfrutar, conversando animadamente con algunos amigos universitarios de Marco junto a la mesa de postres. Siempre habíamos tenido una relación complicada, la diferencia de 15 años y su presencia esporádica en mi vida dificultaban crear un vínculo real, pero me alegraba sinceramente de que se hubiera esforzado por venir. Papá mencionó que había cancelado un viaje de negocios a Tokio solo para estar presente, lo cual me conmovió más de lo que quisiera admitir. Todo es perfecto, murmuré, más para mí que para Marco, mientras nos deteníamos cerca de las ventanas de piso a techo que daban a los jardines iluminados del club. Afuera, la tarde primaveral era suave y clara, con las estrellas visibles a pesar del resplandor de la silueta de Madrid a lo lejos. Eres perfecta, replicó Marco, besando suavemente mi sien. Sus ojos, de un marrón cálido que me recordaban al café de los domingos, se encontraron con los míos con tal intensidad que, por un instante, la fiesta a nuestro alrededor pareció desvanecerse. No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo, Catalina. En esos momentos, mientras me encontraba en medio de los vítores y sonrisas sinceras, me permití abrazar plenamente la belleza de la ocasión. Pensé en nuestro futuro juntos, la casa de la que habíamos hablado en Chamberí, los 2 hijos que esperábamos tener, y el Golden Retriever a quien Marco ya había puesto nombre. Estaba convencida de que nada podría empañar este día perfecto, esta sensación inmaculada. El tío David apareció con copas de champán frescas, insistiendo en que nos uniéramos a él en otro brindis. Por la pareja más hermosa de Madrid, declaró con acento marcadamente andaluz tras unos cuantos tragos. El hermano de Marco, Jason, había entablado conversación con mi jefe en la editorial, y su animada charla sobre béisbol atrajo a más participantes. Donde quiera que mirara, la gente se conectaba, reía, y nos celebraba. Fue en ese preciso instante, cuando el cuarteto de cuerdas comenzó a interpretar At Last,
que noté a Raquel acercándose al pequeño escenario donde estaban ubicados los músicos. Le susurró algo al violinista, quien asintió y le pasó el micrófono. Mi curiosidad se despertó. ¿Estaría planeando brindar? Raquel nunca había sido de hablar en público, siempre prefiriendo observar a participar. Sonreía alentadora mientras se aclaraba la garganta, y el feedback del micrófono captó momentáneamente la atención de todos. La sala se silenció, las copas se levantaron expectantes. Poco sabía yo que lo inesperado ya se avecinaba, a punto de romper la burbuja de alegría perfecta en la que me había sumido durante toda la noche. El ambiente festivo se vio abruptamente interrumpido cuando Raquel golpeó el micrófono 2 veces, el agudo sonido cortando la música. Con un brillo desafiante en los ojos, aquel mismo brillo que recordaba de nuestra infancia, la mirada que mostró antes de anunciar a mis amigos de 7º grado que aún dormía con una lucecita de noche, se hizo dueña del lugar. Hola a todos. Su voz sonó exageradamente brillante. Para quienes no me conocen, soy Raquel, la hermanastra mayor y supuestamente más sabia de Catalina. Se escucharon algunas risitas en la sala. Sentí la mano de Marco apretarse alrededor de la mía, y su postura cambiar sutilmente. Conozco a nuestra pequeña Catalina desde que estaba en pañales, continuó Raquel, aunque su sonrisa no alcanzaba realmente sus ojos. Y déjenme decirles, siempre ha sido la princesa de la familia. Sentí un nudo en el estómago. Había algo en su tono, una sutil ironía que, quizá imperceptible para la mayoría, encendió alarmas en mi interior. Papá sonreía, claramente contento de ver a sus hijas compartiendo un momento, mientras mamá se había puesto a reorganizar los servilletas de nuestra mesa con repentino interés. Es tan lindo ver a Catalina viviendo su final de cuento de hadas, prosiguió Raquel, haciendo girar su copa de champán de manera dramática. El hombre perfecto, la fiesta perfecta, la vida perfecta, forcé una sonrisa, aunque el malestar se apoderaba de mi cuerpo. El pulgar de Marco trazaba pequeños círculos reconfortantes en mi palma. Y ahora, me gustaría hacer un pequeño anuncio, dijo Raquel en tono conspirador. Todos, conozcan a la nueva dama de la velada, un ensayo perfecto para la novia. Su risa, aguda como el cristal rompiéndose, retumbó en la sala como una nota discordante en una sinfonía. Las miradas confundidas dieron paso a risitas incómodas. Mi mente apenas podía procesar lo que acababa de oír. ¿Dama de la velada? ¿Qué significaba eso? Entonces lo vi, el destello triunfal en los ojos de Raquel mientras disfrutaba del desconcierto que había generado. La sutil alusión a mi anterior trabajo como empleada doméstica durante la universidad, un empleo que ella solía ridiculizar por considerarlo indigno de la hija de un cirujano exitoso. La insinuación de que servir a otros era, de algún modo, mi destino natural. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por mantener la compostura. Sentí el calor subirme a las mejillas, una mezcla de vergüenza y enojo apretando mi pecho. Al otro lado de la sala, la boca de la tía Patricia se había formado en una perfecta O de asombro, mientras el tío David miraba fijamente el fondo de su copa de champán. ¿Recuerdan cuando solías limpiar casas en la universidad, Catalina? Continuó Raquel, dejando caer cada palabra con falsa dulzura. Marco, ¿sabías que tu futura esposa hace una cama excelente? Esos pliegues hospitalarios podrían pasar una inspección militar. Papá soltó una risa incómoda, interpretando el comentario como una broma entre hermanas. Otros invitados se unieron, siguiendo su ejemplo en lugar de notar la tensión que se palpaba entre Raquel y yo. Los padres de Marco intercambiaron miradas nerviosas, conscientes del trasfondo pero sin saber cómo reaccionar. El cuarteto de cuerdas se detuvo, los músicos se movían incómodos en sus asientos, sin saber si continuar o esperar a que terminara lo que estaba sucediendo. El personal de catering se quedó inmóvil, con bandejas de entremeses suspendidas en el aire. Raquel, empecé a decir, pero mi voz apenas fue un susurro. ¿Qué podía decir? Hacer un escándalo solo reforzaría lo que ella pretendía demostrar, que yo no era lo suficientemente refinada, que no pertenecía a ese elegante salón entre gente tan exitosa, que a pesar de mi maestría y mi carrera en la editorial, seguía siendo la hermanita que jugaba a disfrazarse. Jen apareció a mi lado, su rostro mostrando una furia protectora. Necesito otra copa, anunció en voz alta. Catalina, ¿me acompañas al bar? Fue un salvavidas, la oportunidad de escapar del centro de atención hasta que pasara el momento.
pero cuando me dispuse a marcharme, sentí que la mano de Marco se deslizaba de la mía. Su presencia cálida a mi lado se desplazó, y al voltear a mirarlo, vi en su expresión una calma ira que transformaba sus rasgos habitualmente amables en algo formidable. «Catalina se queda aquí conmigo», dijo, con voz serena pero firme. No me miraba a mí, sino a Raquel, su mirada fija e inquebrantable. La sala contuvo el aliento. La risa que había pasado momentos antes se extinguió, dejando un silencio cargado. Mis padres intercambiaron miradas, la de mamá llena de preocupación, la de papá, confusa. Jason se acercó a nosotros en un gesto silencioso de apoyo que apretó mi garganta de gratitud. Me debatía entre desestimar el comentario como una simple broma y sentirme traicionada. No era la primera vez que Raquel se lanzaba a criticarme disfrazada de humor, pero sin duda fue la más pública. El filo de sus palabras me dejó tambaleante, sin saber qué esperar del resto de la noche. Raquel aún sostenía el micrófono, su efímero triunfo desvaneciéndose al notar el cambio en la energía de la sala. Por un segundo, capté en su rostro un destello de arrepentimiento, rápidamente reemplazado por la obstinación. Levantó la copa, tal vez con la intención de salvar el momento con un brindis adecuado. Por la feliz pareja, comenzó, con voz algo insegura. Pero antes de que pudiera continuar, Marco se levantó, moviéndose de forma tan deliberada que inmediatamente captó la atención de todos. Las patas de su silla rozaron suavemente el suelo pulido, un sonido casi definitivo en aquel tenso silencio. «Creo que me gustaría decir algo ahora», anunció, su tono agradable pero sin dar lugar a réplica. El brazo de Raquel bajó lentamente, el micrófono quedó inerte a su lado mientras lo observaba. Antes de que pudiera organizar mis pensamientos o encontrar una respuesta, Marco avanzó hacia el pequeño escenario con pasos medidos. La sala pareció contener el aliento, todos los ojos siguiendo su figura imponente. La postura segura de Raquel vaciló levemente cuando él extendió la mano por el micrófono. Tras un breve instante de vacilación, ella lo cedió y dio un paso al costado con una sonrisa incierta que no alcanzaba sus ojos. «Gracias, Raquel, por esa colorida introducción», dijo Marco, con su acento andaluz haciéndose más notorio de lo habitual, algo que solo ocurría cuando se emocionaba. Su voz rebosaba una calidez que contrastaba con la firmeza de su mirada. «En realidad, tengo un anuncio sorpresa para todos esta noche». Los murmullos y risitas que habían empezado a recorrer la sala cesaron al instante. Incluso los camareros se detuvieron, portando bandejas con maestría mientras se absorbían en el drama que se desarrollaba. Sentí un nudo extraño en el estómago, una mezcla de temor y esperanza. ¿Qué iba a decir? Pero primero, continuó Marco, sus ojos encontrando los míos a través de la sala, quisiera decir algo sobre Catalina. Sentí la mano de Jen deslizarse en la mía, un gesto silencioso de apoyo mientras me preparaba para lo que viniera. Mamá había dejado de reorganizar servilletas y ahora observaba con evidente preocupación, aferrándose un poco demasiado al brazo de papá. Cuando conocí a Catalina en la clase del profesor Thompson en la Complutense, ella trabajaba en 3 empleos, no en uno solo. Su voz adquirió un tono de orgullo contenido que hizo que mi corazón se encogiera de emoción. Era asistente en el departamento de inglés, trabajaba los fines de semana en esa pequeña librería en Malasaña. ¿Cómo se llamaba ya? Páginas Dobladas, contesté entre dientes, mi voz sonando extraña incluso para mí. Exacto, Páginas Dobladas, asintió Marco con una sonrisa cálida suavizando brevemente su semblante. Y sí, también se encargaba de la limpieza, hasta en el piso de nuestro profesor de literatura, que casualmente era el mejor amigo de mi tío de la universidad. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Algunos risueños murmullos se deslizaron entre el público, aligerando un poco la tensión. Pude ver la confusión en el rostro de Raquel, claramente sorprendida por este giro de la conversación. Lo que quizá Raquel no sepa, prosiguió Marco con tono conversacional pero cargado de peso, es que Catalina desempeñó esos trabajos mientras mantenía una beca completa y un promedio de 3,9. Los hizo para sostenerse por sí misma, sin pedir ayuda, incluso en los momentos más difíciles. La garganta se me apretó al recordar aquellos años de lucha, el cansancio, la constante malabarista de responsabilidades, las noches de estudio hasta que mis ojos ardían por haber trabajado durante el día. Me enamoré de Catalina mucho antes de saber que venía de una familia así, explicó Marco, haciendo un gesto amplio hacia el elegante salón.
Me enamoré de su determinación, su inteligencia y su ética de trabajo increíble. Cuando finalmente supe quién era su padre, el renombrado Dr. James Collins del Hospital General de Madrid, confieso que me intimidó un poco. Papá se enderezó, esbozando una sonrisa orgullosa a pesar de la tensión. Mamá se secó discretamente las lágrimas con una servilleta. Y hablando de ética de trabajo, Marco cambió ligeramente de tono, dirigiendo la mirada ahora hacia Raquel. He querido compartir una noticia con todos. No tenía planeado hacerlo esta noche, pero parece particularmente relevante ahora. El ambiente cambió perceptiblemente, la ligereza anterior fue reemplazada por una mezcla de anticipación y aprensión. Raquel se retiró al borde del escenario, luciendo de repente incómoda bajo la mirada firme de Marco. Como muchos saben, llevo 5 años trabajando en Editorial del Prado, continuó Marco. Lo que quizá no sepan es que hace 3 meses me ofrecieron una sociedad en la agencia literaria Richardson y Blake. Aplausos dispersos y murmullos de felicitación se esparcieron entre el público. Marco los reconoció con un modesto asentimiento antes de seguir. Acepté el puesto la semana pasada, y mi primera acción oficial como socio fue firmar con un autor cuyo manuscrito creo que será la novela literaria revelación del año. Su voz se llenó de genuina emoción. Esa autora es mi prometida, Catalina Collins. Me quedé helada, mi mente luchaba por asimilar lo que acababa de oír. ¿Mi manuscrito? ¿El en el que había trabajado en secreto durante los 2 últimos años? El que le había mostrado a Marco hace 3 meses, exigiéndole absoluto secreto porque no estaba lista para que nadie más lo viera. Los ojos de Marco se encontraron de nuevo con los míos, llenos de amor y orgullo hasta el punto de debilitarme. Catalina no quiso que lo dijera hasta que tuviéramos un contrato editorial, pero recibí la confirmación esta mañana. Penguin Random House ha ofrecido un contrato de 2 libros que incluye un considerable anticipo. La sala estalló en vítores y exclamaciones de sorpresa. Mis padres se mostraban atónitos, nunca les había hablado de mi novela, temerosa de añadir otra expectativa a la enorme carga de esperanzas que tenían para mí. Jen apretó mi mano con tanta fuerza que creí que se me romperían los dedos, su rostro iluminado de alegría. Entonces, dijo Marco, cortando la algarabía y llamando la atención de todos, mientras que Catalina puede hacer una cama con esquinas de hospital, una habilidad de la que me beneficio a diario, unas risas suaves se deslizaron entre el público. Está a punto de convertirse en una autora publicada por una de las editoriales más prestigiosas del mundo. Mis ojos se nublaron de lágrimas al asimilar el impacto de sus palabras. Esto era real. Mi sueño, el que había temido incluso pronunciar durante la mayor parte de mi vida, estaba sucediendo. Marco no había terminado. Su expresión se suavizó al mirarme, pero en su postura se notaba una determinación que indicaba que aún tenía más por decir. Catalina ha pasado toda su vida trabajando el doble que los demás, pidiendo nada y dando todo. Nunca ha buscado reconocimiento ni elogios. Jamás ha usado el apellido de su padre para abrir puertas. Su mirada se dirigió a Raquel, quien parecía encogerse levemente ante esa mirada inquebrantable. Y nunca ha sentido la necesidad de rebajar a los demás para sentirse importante. El comentario, tan punzante, colgó en el aire, inconfundible en su intención. Un silencio espeso cubrió la sala mientras los invitados intercambiaban miradas incómodas. El rostro de Raquel se tornó pálido, su anterior confianza se evaporó por completo. Ahora, la voz de Marco se iluminó de repente, disipando la tensión. Propongo un brindis, no solo por nuestro compromiso, sino por el increíble logro de Catalina, mi brillante prometida, que ahora será la nueva estrella del mundo literario. Se alzaron las copas entre vítores y felicitaciones que resonaron en el salón. El cuarteto, percibiendo el cambio de ánimo, comenzó a tocar de nuevo una melodía triunfal que coincidía con la renovada energía del ambiente. Cuando Marco regresó a mí, sentí una mezcla curiosa de emociones, vergüenza por ser el centro de atención, júbilo por el contrato editorial y una profunda gratitud por el inquebrantable apoyo de Marco. Al alcanzarme, me puse de puntillas para susurrarle. No se suponía que lo dijeras todavía, murmuré, aunque no pude evitar que mi voz sonriera. Sus ojos se arrugaron en las comisuras mientras esbozaba una sonrisa. Hay cosas demasiado importantes para guardarlas, respondió en voz baja, solo para que yo las oyera. Y nadie tiene derecho a hacerte sentir inferior. No mientras yo esté aquí.
La celebración retomó su ritmo alegre mientras los invitados se acercaban con felicitaciones, ahora tanto por nuestro compromiso como por mi contrato editorial. Marco me rodeó la cintura con su brazo, un ancla firme mientras navegaba por este giro inesperado de los acontecimientos. Jane ya había sacado su teléfono, buscando frenéticamente noticias sobre el contrato en la industria. Todavía no es público, expliqué, aún asimilando la revelación. Marco no debía anunciarlo hasta la próxima semana. Bueno, gracias a Dios que lo hizo, replicó Jen, lanzando una mirada significativa a Raquel, quien se había retirado a una mesa en un rincón con una copa nueva de champán. El momento fue perfecto, en mi opinión. Con más invitados rodeándonos y haciendo preguntas sobre mi novela, vi a papá acercarse a Marco. Intercambiaron unas palabras, papá dándole una palmada en el hombro antes de abrazarlo inesperadamente. Mamá se secaba las lágrimas, ahora con evidente orgullo. La coordinadora del evento, Emma, anunció después de unos 15 minutos, se servirá la cena en la sala contigua. Por favor, diríjanse a sus mesas asignadas. La multitud comenzó a dispersarse, dándonos un respiro momentáneo de tanta atención. Marco se inclinó y susurró en mi oído, ¿puedo robarte un minuto? Asentí, agradecida por la oportunidad de tomar un respiro. Marco me guió por una puerta lateral que daba a una pequeña terraza con vista a los jardines del club. La fresca noche contrastaba con mi piel sonrojada, y el murmullo de la fiesta se amortiguaba tras la puerta cerrada. Lamento si me pasé de la raya, dijo Marco con voz suave mientras tomaba ambas manos mías. Sé que acordamos esperar para anunciar el contrato, pero cuando Raquel hizo ese comentario, se quedó en silencio, un destello de enojo cruzando su rostro antes de suavizarse. No te pasaste, le aseguré, apretando sus manos. Pero, tengo curiosidad, ¿desde cuándo planeabas soltar esa bomba? Marco sonrió con resignación, apartando un mechón oscuro de su frente. No pensaba mencionarlo esta noche. El contrato se finalizó esta mañana, y mi idea era sorprenderte con el documento mañana en el brunch. Suspiró, viendo su aliento en el aire fresco de la noche. Pero cuando Raquel empezó con ese comentario de «dama», algo en mí simplemente se rompió. Con una respiración profunda y medida, Marco me condujo hacia un banco de piedra entre arbustos en flor. Mientras nos sentábamos, vi cómo su expresión se tornaba seria. Hay algo que necesito contarte, Catalina. Algo que he venido observando desde hace tiempo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué sucede? Es sobre Raquel, dijo con cautela. He notado un patrón en ella en estos últimos 2 años, desde que nuestra relación se volvió seria, de hecho. Guardé silencio, sabiendo ya lo que iba a decir, o al menos, temiendo reconocerlo. La primera vez que me percaté fue en tu cena de cumpleaños el año pasado, prosiguió Marco. ¿Recuerdas cómo no dejaba de mencionar tu rechazo en ese taller de escritura en Nueva York? Hice una mueca al recordar. Raquel había pasado casi toda la velada haciendo alarde de mi rechazo en aquel programa de escritura tan competitivo, presentándolo como prueba de que quizá la escritura no era mi verdadera vocación. Lo que no sabías, continuó Marco con voz entrecortada, es que hablé con el profesor Harrington al día siguiente, él formaba parte del comité de selección. Me dijo que tu solicitud era, en realidad, sobresaliente, pero tuvieron que rechazarte porque Raquel, que aparentemente conocía a alguien del consejo, llamó y sugirió que no estabas preparada para ese nivel. Sentí como si se me hubiera quitado el aire. ¿Ella hizo eso? Marco asintió con gravedad. No te lo dije en ese momento porque no podía probarlo, y no quería generar un drama familiar basado en rumores. Pero desde entonces, empecé a prestar más atención. Durante los siguientes minutos, Marco me reveló una serie de incidentes que yo había descartado como mala suerte o coincidencia. La entrevista de trabajo que se canceló misteriosamente después de que Raquel almorzara con el director de recursos humanos de la empresa, el piso que perdimos en el centro histórico después de que el arrendador recibiera una llamada cuestionando nuestra solvencia, y los rumores sutiles que empezaron a circular entre algunos colegas de papá sobre mis dificultades. Con la ansiedad, una condición que le había confiado a Raquel en un raro momento de complicidad fraternal. Empecé a documentar todo, explicó Marco, sacando su teléfono y mostrándome un archivo titulado Reincidentes R, con una lista detallada de fechas, eventos y pruebas.
No de forma obsesiva, añadió apresuradamente, sino para estar absolutamente seguro antes de decir algo. Nunca quise causar problemas entre tú y tu familia sin tener pruebas. Miré la pantalla, viendo la lista meticulosa de fechas e incidentes, y un nudo frío se formó en mi estómago al evidenciarse el patrón. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso? La expresión de Marco se suavizó con compasión. Tengo una teoría, pero primero quiero oír la tuya. Me recosté contra la fría piedra del banco, mirando las estrellas mientras trataba de asimilarlo todo. Raquel siempre ha sido complicada, empecé lentamente. Cuando papá se volvió a casar y yo nací, ella ya estaba en el instituto. Según me contó mamá, la propia madre de Raquel le dificultó mucho pasar tiempo con papá tras el divorcio. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente, años de desaires y comentarios sutiles adquiriendo nuevo significado. Creo que ella resentía que yo hubiera tenido la oportunidad de crecer con papá a tiempo completo, en un hogar estable y con tantas oportunidades. Quizás me ve como alguien que tiene todo lo que se le negó. Marco asintió. Eso pensé yo también. Y sospecho que cuanto más exitosa te vuelves, más amenaza resulta para su narrativa de que eres la princesa mimada a la que todo se le da. Entonces, mi contrato editorial destruiría por completo esa narrativa, concluyó Marco. Lograste esto por tu propio mérito, Catalina. No usaste el nombre de tu padre ni sus conexiones. Escribiste en secreto, enviaste tu manuscrito bajo seudónimo y conseguiste este logro únicamente por tu talento. La realización de que la hostilidad de Raquel no provenía tanto de un odio genuino como de un dolor no resuelto, me llenó de una mezcla compleja de emociones, ira por sus acciones, tristeza por su lucha y, al mismo tiempo, una extraña sensación de liberación al ver cómo se disipaban años de intentar ganar su aprobación. Hay algo más, dijo Marco en voz baja, atrayéndome de nuevo su atención. Después de enterarme del taller de escritura, decidí tomar medidas preventivas. Cuando terminaste tu manuscrito y me lo dejaste leer, supe que era algo especial. Vaciló, como si dudara de cómo recibiría mis próximas palabras. Lo envié a 5 editores distintos bajo el seudónimo Eka Morgan, usando tus iniciales y el apellido de soltera de tu madre. Me aseguré de que ninguno conociera tu verdadera identidad ni mi relación contigo. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Hiciste eso sin decírmelo? Lo sé, y lamento el secreto, dijo Marco con sinceridad. Pero quería estar absolutamente segura de que, cuando tu trabajo fuera reconocido, y sabía que lo sería, no hubiera dudas de favoritismo o nepotismo. Ni un susurro que dijera que conseguiste el contrato por el nombre de tu padre o por mi posición en el mundo editorial. La delicadeza de sus acciones me hizo llorar de emoción. Todo este tiempo, él había trabajado en silencio para asegurar que mi talento se reconociera por méritos propios, protegiéndome a la vez de los intentos de Raquel por minar mi confianza. Cuando Penguin Random House hizo su oferta, se basaron enteramente en la fuerza de tu escritura, continuó Marco, con una mezcla de orgullo y ternura en la voz. La editora encargada dijo que era el debut más impactante que había leído en años. Cuando revelé tu identidad ayer y expliqué por qué usé un seudónimo, lo entendió por completo, e incluso sugirió que podríamos usar la historia como parte de la campaña de marketing, si tú quisieras. Entre lágrimas, me reí ante la ironía. Así que esta noche, cuando Raquel intentó humillarme, sin querer, me dio la oportunidad perfecta para anunciar lo que llevaba semanas deseando contarles a todos, concluyó Marco, con una sonrisa que se extendió por su rostro. Que la mujer con la que me voy a casar no solo es brillante y hermosa, sino que está a punto de convertirse en la nueva sensación literaria. Mientras asimilaba cada palabra, sentí un profundo cambio en mi interior. Durante años había interiorizado los mensajes sutiles de Raquel de que yo era menos merecedora, menos lograda, menos valiosa. Pero ahora, viendo hasta dónde había llegado ella para mantener esa narrativa, y los esfuerzos igualmente decididos de Marco para contrarrestarla, sentí como si un peso del que ni siquiera sabía que cargaba se hubiera levantado de mis hombros. Inclinándome, presioné mi frente contra la de Marco. Gracias, susurré, palabras insuficientes para expresar la gratitud que sentía. No solo por lo que hiciste con el libro, sino por ver la verdad cuando yo no podía. Marco apartó con ternura un mechón de cabello de mi oreja. Eso es lo que hacen los compañeros. Se ven claramente, incluso cuando,
especialmente cuando otros intentan distorsionar la realidad. El timbre de la cena sonó, recordándonos que nuestra ausencia no pasaría desapercibida. Con un suspiro, enderecé mi vestido y permití que Marco me guiara de regreso al salón. Al reingresar al gran salón, sentí una nueva determinación recorriéndome, aquella fuerza silenciosa nacida de ver, por fin, el panorama completo de lo que había soportado durante años. La sala se transformó en una sinfonía de copas tintineantes y animadas conversaciones. Nos acomodamos en la mesa principal, donde mamá se inclinó de inmediato. ¿Todo bien, querida?, preguntó, buscando en mis ojos alguna señal. Mejor que bien, respondí con genuina calidez. Solo necesitaba un momento para asimilarlo todo. Papá, sentado a mi lado, apretó mi mano. Tu libro, dijo con voz ronca de emoción. ¿Por qué no nos lo contaste, Catalina? Miré a papá, viendo en su mirada una mezcla de dolor y orgullo. Necesitaba hacerlo por mí misma, papá. Para saber que, pase lo que pase, era gracias a mi trabajo y no por conexiones o favores. Entendí en su mirada, y me pregunté si él también estaba haciendo las conexiones que yo había visto, sobre Raquel, sobre la dinámica que había marcado a nuestra familia durante años. Antes de que pudiera responder, el personal de catering comenzó a servir el primer plato, una delicada crema de calabaza con salvia y nuez moscada que llenó el aire con su aroma. Desde mi posición en la mesa principal, tenía una vista completa de la sala. Raquel se encontraba en una mesa al fondo, flanqueada por primos lejanos que parecían ajenos al drama anterior. Movía la cuchara en su sopa sin comer, su antigua confianza sustituida por una actitud recatada que rara vez había visto en ella. ¿Debería ir a hablar con ella?, le susurré a Marco, dividida entre la ira por sus acciones y un inesperado destello de compasión. Marco, meditando, siguió mi mirada. Eso depende de ti. Cualquiera que sea tu decisión, te apoyaré. Antes de que pudiera decidir, Jen levantó su copa y se puso de pie en la mesa contigua. Si me permiten la atención de todos, llamó, su voz resonando en el salón. Como dama de honor, creo que es momento de decir unas palabras. Mi estómago se llenó de nervios, anticipando lo que vendría. Jen, mi leal amiga desde el primer día de universidad, nunca se contenía al defender a quienes amaba. Le lancé una mirada suplicante para que se mostrara diplomática. Ella asintió levemente, una promesa de moderación. Conozco a Catalina desde hace 8 años, empezó Jen, levantando su copa. Hemos pasado noches en vela, rupturas terribles, entrevistas de trabajo y aquella fase desafortunada en la que ambas creímos que las mechas rubias eran una buena idea. Risas se esparcieron entre los invitados. Y en todo este tiempo, nunca he conocido a alguien con tanta gracia y genuina bondad. Sentí como se me sonrojaban las mejillas ante el elogio, pero Jen no había terminado. Lo que algunos quizá no sepan es que Catalina es la persona más tenaz que he conocido. Cuando se propone algo, ya sea aprobar un examen final con gripe, correr una media maratón con solo 3 semanas de entrenamiento, aparentemente, escribir una novela en secreto, hizo una pausa mientras se desataban aplausos dispersos. Lo hace con determinación silenciosa y sin alardear. La mirada de Jen recorrió la sala, deteniéndose unos instantes en la mesa de Raquel. Y todo lo hace sin rebajar a los demás para sentirse superior. Eso es raro en este mundo, y por eso Marco es el hombre más afortunado de Madrid. Levantó su copa aún más alto. Por Catalina y Marco, que su vida juntos se llene de éxito y felicidad, como se lo merecen. Por Catalina y Marco, resonó en todo el salón mientras los invitados levantaban sus copas. Entre lágrimas contenidas, absorbí las sentidas palabras de Jen. Al mirar a mi alrededor, noté como varios invitados dirigían miradas nuevas y conscientes hacia Raquel, como si el brindis de Jen hubiera iluminado el contraste entre nosotras de una forma que mis propias defensas nunca hubieran logrado. La cena transcurrió entre varios platos, la tensión previa cediendo gradualmente ante el ambiente festivo que había caracterizado el inicio de la velada. Jason, el hermano de Marco, deleitó a nuestra mesa con anécdotas de su infancia en Sevilla, mientras mamá compartía historias embarazosas de mis primeros intentos de escribir, diarios repletos de poesía dramática de preadolescente y los inicios de una novela fantástica en la que mis profesores de secundaria aparecían de forma disimulada.
Durante el postre, un decadente tour de chocolate acompañado de bayas frescas, observé a Raquel levantarse de su mesa y dirigirse hacia la salida. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, su andar seguro sustituido por una timidez inusual. Sin pensarlo demasiado, me excusé y la seguí. La alcancé en el elegante vestíbulo del club, donde buscaba su abrigo en el perchero. «Raquel», llamé suavemente, sin querer asustarla. Ella se volvió, y por un breve instante, su expresión fue sincera, una mezcla compleja de vergüenza, desafío y algo que se asemejaba a un dolor profundo. Luego, su máscara habitual volvió a colocarse, aunque ya no con la misma seguridad de antes. «Felicitaciones por tu contrato editorial», dijo con rigidez. «Eso es impresionante». «Gracias», respondí, acercándome. «No sabía que te ibas tan pronto». Raquel se encogió de hombros sin mirarme a los ojos. «Vuelo temprano mañana». Tokio reprogramó la reunión que cancelé para estar aquí. Un silencio incómodo se extendió entre nosotras, cargado de años de tensiones no expresadas y conexiones rotas. La seguí por impulso, aunque ahora me sentía indecisa sobre qué decir. Parte de mí quería confrontarla sobre todo lo que Marco había revelado, exigir explicaciones por sus intentos de sabotear oportunidades tan significativas para mí, otra parte reconocía el dolor que debía impulsar semejante comportamiento. «Marco es perfecto para ti», dijo Raquel de forma abrupta, con una voz más suave de lo que esperaba. «Claramente te adora». «Así es», asentí, estudiando su rostro. De cerca, pude notar las finas líneas alrededor de sus ojos, evidencia de los 15 años que nos separaban y que nos habían moldeado en personas tan distintas. «Raquel, ¿puedo preguntarte algo?» Ella se tensó visiblemente, pero asintió. «¿Por qué llamaste al comité de selección sobre ese taller de escritura en Nueva York?» El color se le escapó del rostro, y sus ojos se abrieron en shock. «¿Cómo supiste?» «Eso ya no importa», respondí suavemente. «Solo quiero entender por qué». La compostura de Raquel se quebró, y su fachada cuidadosamente construida se desmoronó ante mis ojos. Miró a su alrededor en el vestíbulo vacío, luego se hundió en un banco cercano, luciendo repentinamente exhausta. Tras unos instantes de vacilación, me senté a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Me convencí a mí misma de que te estaba protegiendo», murmuró casi inaudible. «Que no estabas preparada para ese nivel de crítica, que te destruiría la confianza». Se rió de manera hueca. Pero eso era una mentira que me contaba. «La verdad es», se quedó en silencio, luchando por continuar. «La verdad es», la animé suavemente. Sus ojos se encontraron con los míos, dejando ver una vulnerabilidad genuina. «La verdad es que tenía miedo de que tuvieras éxito donde yo fracasé. ¿Sabías que solicité ese mismo taller hace 5 años? Me rechazaron. Dijeron que mi escritura mostraba destreza técnica pero carecía de voz auténtica, punto». El dolor en su voz era palpable, heridas de décadas aún sin sanar. «Yo no sabía que escribías», dije, genuinamente sorprendida. Era un lado de Raquel que jamás había vislumbrado, una pasión compartida que desconocía por completo. «Ya no lo hago». Lo abandoné tras ese rechazo. Sus dedos jugueteaban inquietos en su regazo. «Cuando papá me mostró tu ensayo, lo único que pensé fue lo mucho mejor que era el tuyo comparado con el mío. Qué injusto parecía que tú, a quien se le había dado todo lo que yo anhelé, pudieras triunfar en aquello que realmente me importaba». La sinceridad de su confesión llenó el aire entre nosotras, dolorosa pero extrañamente catártica. Por primera vez, veía más allá de la mujer segura y exitosa, adentrándome en la persona herida que se ocultaba tras la fachada. «No estoy orgullosa de lo que hice», continuó Raquel con voz más firme. «Ni de las otras cosas, sí, hubo otras. Sospecho que Marcos sabe de la mayoría». Suspirá profundamente. «He pasado tanto tiempo resentida por lo que tuviste, que nunca me detuve a verte realmente, a notar lo duro que has trabajado y lo poco que te has apoyado en el apellido de papá o sus conexiones». La reacción a las revelaciones de Marcos se hizo inmediata y electrizante. La sonrisa altiva de Raquel había desaparecido, reemplazada por una mezcla de shock y arrepentimiento. Parecía como si el peso de sus palabras y acciones la hubiera alcanzado,
dejándola visiblemente sacudida e aislada del espíritu colectivo de la celebración. Quizá debería disculparme con todos por mi brindis, dijo Raquel, intentando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No creo que sea necesario, respondí. Pero tal vez, cuando regreses de Tokio, podríamos tomar un café. Solo nosotras. Hay tanta historia entre nosotras que nunca hemos hablado realmente. Raquel me miró, sorprendida. ¿De verdad lo querrías? Después de todo, en medio del torbellino de emociones de la noche, sentí una mezcla de dolor, traición y, al mismo tiempo, un inesperado impulso de empoderamiento y claridad. El dolor causado por las acciones de Raquel era real, pero también lo era la oportunidad de finalmente abordar las partes rotas de nuestra relación. Me encantaría, confirmé. No para repasar viejas heridas, sino para quizás empezar algo nuevo. Algo mejor. Por primera vez esa noche, la sonrisa de Raquel alcanzó sus ojos, pequeña, incierta, pero sincera. Me gustaría, dijo suavemente. Al levantarnos para despedirnos, Raquel vaciló y preguntó, ¿tu libro, de qué trata? Pensé en la novela que había consumido mis tardes y fines de semana durante los últimos 2 años. Se trata de 2 hermanas, contesté finalmente. Separadas por las circunstancias, intentando reencontrarse a pesar de los muros que las separan. Raquel contuvo el aliento. ¿Ficción o memoria?, inquirió, intentando aligerar la situación sin ocultar su vulnerabilidad. La miré con firmeza. Un poco de ambas, quizás. Las mejores historias suelen serlo. Mientras ella asintía y se alejaba, sentí una inesperada paz apoderarse de mí. La noche había dado giros que jamás habría imaginado, exponiendo verdades dolorosas y abriendo la puerta a una posible sanación. La vi marchar bajo la noche antes de volver a la celebración, donde Marco me esperaba con mirada preocupada. ¿Todo bien?, preguntó, acercándome. Me refugié en su fuerza, agradecida más allá de las palabras por su presencia constante. Aún no, respondí sinceramente. Pero creo que, algún día, lo estará. En el transcurso de aquella noche tumultuosa, la fiesta recuperó su ritmo. Al acercarse la medianoche, el DJ pasó de la música de la cena a selecciones más animadas, y la pista de baile se llenó rápidamente. Marco fue arrastrado a un círculo improvisado de baile por sus amigos de la universidad, dejando a un lado su habitual reserva mientras reía y se movía al compás. Yo me quedé observando desde la barrera, contenta de ver a los demás mientras procesaba todo lo sucedido. Jen se acercó a mi codo con 2 copas de champán en mano. «Una última copa antes de irnos», ofreció, acomodándose junto a mí. «Pareces necesitarla». La acepté con gratitud, tomando un sorbo del burbujeante líquido. «Qué noche», murmuré, «más para mí que para Jen». «Un eufemismo del siglo», replicó con una risita. «¿Estás bien?» Te vi seguir a Raquel. La preocupación en su voz me conmovió. Jen siempre había mostrado su desdén por mi hermanastra, aunque respetaba mi deseo de mantener la armonía familiar. Estoy bien, en realidad, respondí, sorprendida de lo cierto que me sonaba. Tuvimos una conversación real, quizás por primera vez. Jen arqueó las cejas. ¿Una conversación real, con Raquel, la reina del hielo? Cuéntame. Vacilé, sin estar segura de cuánto revelar. La vulnerabilidad de Raquel había sido un regalo íntimo, algo que no estaba segura de exponer, ni siquiera a mi amiga más cercana. Digamos que, esta noche, nos vimos realmente, y quizás se sentaron las bases para algo mejor. Jen me estudió un momento y negó con la cabeza, esbozando una sonrisa irónica. Eres una persona mejor que yo, Catalina Collins. Si alguien hubiera intentado sabotear mi carrera como ella lo hizo con la tuya, habría lanzado mi copa en su cara, no extendido una rama de olivo. Quizás, reconocí, pero aferrarme a ese enojo solo me haría daño a largo plazo. Y además, añadí, dirigiendo la mirada a Marco, quien intentaba un movimiento de baile tan ridículo que hacía reír a todos, tengo demasiado bien en mi vida para dejar que lo negativo me defina. Jen siguió mi mirada y su expresión se suavizó. Él realmente es alguien especial, ¿verdad? La forma en que te defendió esta noche, suspira dramáticamente. Si no los amara tanto,
estaría locamente celosa. Reí, sintiéndome más ligera que en toda la velada. Encontrarás a tu Marco, le aseguré. Alguien que te vea tal como eres y ame cada parte de ti. De tus labios a los oídos de Dios, replicó Jen, levantando su copa en un brindis burlón. Mientras tanto, yo me conformaré con ser la dama de honor de la futura sensación literaria de Madrid. Al chocar nuestras copas, apareció mamá, un poco sonrojada por el baile. Ahí están, cariño, dijo, inclinándose para besarme en la mejilla. Tu padre y yo ya nos vamos, él tiene una cirugía temprano mañana. Pero queríamos despedirnos antes. Jen se excusó discretamente, dejándome sola con mamá. Había algo en su expresión que no lograba descifrar, una mezcla de orgullo y algo parecido a la melancolía. He estado pensando en Raquel, dijo mamá con cautela, acomodándose en la silla que Jen había dejado libre. Sobre esta noche, y otras cosas. Me tensé, sin saber hacia dónde se dirigía. Mamá siempre había sido diplomática con Raquel, nunca criticándola abiertamente, pero tampoco llegando a calentarle. Su relación había sido cordial pero distante desde que tengo memoria. Debería haber hecho más, continuó mamá con voz suave pero llena de convicción. Cuando papá y yo nos casamos, Raquel tenía 17 años, tan enfadada con el mundo, tan herida por la amargura de su madre y la ausencia de su padre. Intenté incluirla, hacerla sentir parte de nuestro hogar, pero cuando rechazó esos esfuerzos, se detuvo, luciendo afligida. Creo que me rendí demasiado rápido. Era más fácil enfocarme en nuestra nueva familia, en ti, que seguir intentando acercarme a una adolescente que claramente no quería nada de mí. Esa confesión me sorprendió. Mamá siempre había parecido tan segura en cómo manejaba las complicadas dinámicas familiares. Hiciste lo mejor que pudiste, le dije, tomando su mano. Raquel no lo hizo fácil. No, no lo hizo, asintió mamá con una sonrisa triste. Pero eso no es excusa. Cuando la vi esta noche, haciendo ese pésimo brindis, me di cuenta de que, en cierto modo, nada ha cambiado. Ella sigue siendo esa joven de 17 años herida, y yo, la madrastra que no supo cómo alcanzarla. Recordé mi conversación con Raquel en el vestíbulo, sobre el dolor y la inseguridad que la impulsaron durante tantos años. Aún no es tarde, ¿sabes?, sugerí suavemente. Para volver a intentarlo. Mamá apretó mi mano, sus ojos brillando con una extraña mezcla de esperanza y resignación. Siempre ves lo mejor en las personas, Catalina. Es tu mayor virtud, y a veces también tu mayor vulnerabilidad. Se recompuso. Basta de charlas serias por una noche. Ve a bailar con ese hombre maravilloso. Mañana hablamos más en el brunch. Al levantarse, la abracé impulsivamente. Te quiero, mamá. Gracias por todo, no solo por esta noche, sino siempre. Después de despedirme de mis padres, me sentí atraída hacia la pista de baile, donde Marco ya bailaba lento con su madre al son de un clásico de Frank Sinatra. Diana me guiñó un ojo desde el hombro de su hijo, dirigiéndolo deliberadamente hacia mí antes de entregármelo con gracia. Ahí estás, murmuró Marco, rodeando mi cintura mientras comenzábamos a balancearnos al ritmo de la música. Ya estaba pensando que me habías abandonado a merced de las clases de baile de mi madre. Reí, apoyando mi cabeza en su pecho. Jamás. Solo necesitaba asimilarlo todo. Nos movimos en un silencio cómodo por un rato, mientras los acontecimientos de la noche se asentaban lentamente. El salón se vaciaba, quedando solo nuestros amigos y familiares más cercanos. A través de las ventanas de piso a techo, pude ver que la noche se despejaba, y las estrellas brillaban en el manto oscuro que enmarcaba la silueta de la ciudad. Gracias, dije suavemente, levantando la vista para encontrar la mirada de Marco. Por todo lo que hiciste esta noche. Por ver la verdad cuando yo no podía, o no quería verla. Sus ojos se arrugaron en las comisuras, su sonrisa cálida y llena de complicidad. Solo revelé lo que ya estaba ahí, Catalina. Tu talento, tu ética de trabajo, tu bondad, todo eso es tuyo. Solo me aseguré de que nadie pudiera ignorarlo o minimizarlo. En el remanso de la noche, tras los tumultuosos acontecimientos, encontré consuelo en ese íntimo momento de conexión.
Cuando la celebración fue apagándose, me di cuenta de que lo que comenzó como una noche potencialmente desastrosa se había transformado en algo inesperadamente significativo, una velada de revelaciones y nuevos comienzos. Más tarde, cuando los últimos invitados se fueron y esperábamos al aparcacoches que trajera el coche de Marco, nos refugiamos en un rincón apartado del vestíbulo. La suave luz de las velas y los susurros reconfortantes reemplazaron el bullicio previo, creando una burbuja de intimidad en la que el resto del mundo parecía suspenderse. Entonces, Eka Morgan está a punto de convertirse en una autora publicada, dijo Marco, con voz llena de orgullo. ¿Cómo se siente? Busqué las palabras para describir la avalancha de emociones que me embargaba. Aterrador, confesé entre risas suaves. Emocionante. Irreal. Sigo pensando que despertaré mañana y descubriré que todo fue un sueño. No es un sueño, me aseguró Marco, apartando un mechón de cabello de mi rostro. Aunque aún trato de entender cómo tuve la suerte de formar parte de tu historia. Mi historia no existiría sin ti, respondí, en más de un sentido. Sin tu aliento, quizás jamás habría encontrado el valor para terminar mi manuscrito, sin tu fe en mi talento, quizás nunca habría llegado a publicarlo. Marco negó con la cabeza, poniéndose serio de repente. Estás equivocada, Catalina. Tu historia, siempre. Iba a existir, porque tú siempre la ibas a escribir. Quizás no este año ni de esta manera, pero eventualmente. Tu voz es demasiado importante para quedarse en silencio. Sus palabras, tan firmes y llenas de fe, hicieron que mis lágrimas volvieran a brotar, como si fuera la 100ª vez esa noche. ¿Cuándo te volviste tan sabio?, bromeé, apartándolas con una risa temblorosa. Debe ser por todas esas clases de literatura, replicó con una sonrisa antes de volverse pensativo. Lo que me contaste sobre tu conversación con Raquel, ¿de verdad crees que las cosas pueden cambiar entre ustedes? Empecé a ver aquella noche como el catalizador de un nuevo capítulo, un momento en que tuve que enfrentar no solo los desafíos externos, sino también mi propia fortaleza interior. Era un recordatorio de que, aun en medio del caos, el amor y la integridad podían prevalecer, guiándome hacia un futuro lleno de esperanza y conexión genuina. No lo sé, respondí sinceramente. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, especialmente cuando se han establecido patrones durante décadas. Pero, por primera vez, siento que nos vemos realmente, con nuestras virtudes y defectos, con nuestras fortalezas y heridas. Eso es algo sobre lo que podemos construir, al menos. Marco asintió, aún preocupado pero dispuesto a apoyar el camino que yo eligiera. Solo prométeme una cosa, dijo con voz suave pero firme. ¿Qué? Prométeme que no dejarás que ella, o nadie, te haga dudar de ti misma de nuevo. El mundo necesita tu voz, Catalina. Tu voz real, sin filtros ni expectativas ajenas. En ese instante, apareció el aparcacoches, salvándome de tener que responder de inmediato. Mientras conducíamos de regreso a casa por las tranquilas calles de Madrid, reflexioné sobre el significado de su petición, no solo para mi relación con Raquel, sino para cómo me movería en el mundo en general. Durante demasiado tiempo permití que las opiniones ajenas definieran mi autoestima. Los comentarios velados de Raquel, sí, pero también los mensajes sutiles de la sociedad sobre lo que significaba el éxito, sobre qué historias importaban y quién merecía ser escuchado. Escribí mi novela en secreto, temerosa del juicio, de no estar a la altura de algún estándar invisible. Pero aquella noche cambió algo fundamental. La defensa pública de Marco, la lealtad feroz de Jen, el orgullo de mis padres y hasta la dolorosa sinceridad de mi conversación con Raquel, todo eso hizo que una carga que ni siquiera sabía que llevaba se aligerara de mis hombros. Al llegar a nuestro apartamento en Chamberí, miré a Marco con decisión. Lo prometo, dije simplemente. Se detuvo al apagar el motor, con una pregunta en la mirada. Prometo no dejar que nadie me haga dudar de mí misma de nuevo, aclaré. Ni Raquel, ni los críticos, ni siquiera mi propio autolimitante interior. Sonreí, sintiendo cómo se asentaba en mí una nueva determinación. Mi voz es mía. Y ya no tengo miedo de usarla. La sonrisa de Marco fue como el amanecer, cálida, brillante y llena de promesas. Eso, dijo suavemente, es el mejor regalo de compromiso que me podrías dar. Al recordar aquella noche fatídica,
comprendí que fue más que una interrupción en un día nupcial, fue un despertar. Mi viaje, desde el shock hasta la aceptación, desde la vulnerabilidad hasta el empoderamiento, se ha convertido en la piedra angular de mi crecimiento personal. Las lecciones sobre la confianza, la resiliencia y el verdadero significado del amor siguen guiándome, impulsándome hacia un nuevo comienzo en el que cada desafío se enfrenta con una fortaleza inquebrantable y un corazón abierto. 6 meses después, mientras me sentaba en una librería abarrotada preparándome para mi primera lectura pública, noté una figura familiar deslizarse hasta la última fila. Raquel cruzó su mirada con la mía y asintió tímidamente. Nuestras reuniones para tomar café se habían vuelto una tradición mensual, a veces incómodas, ocasionalmente tensas, pero cada vez más sinceras. La semana pasada, ella compartió tímidamente un cuento que había escrito, la primera muestra de escritura creativa en años. Era crudo, pero mostraba promesa, y la vulnerabilidad de compartirlo conmigo fue el mayor regalo que pudiera ofrecer. Marco apretó mi mano bajo la mesa al verla. ¿Lista?, susurró. Asentí, reuniendo el valor mientras el encargado de la librería se acercaba para presentarme. Al levantarme hacia el podio, con el manuscrito en mano, comprendí que estaba lista, no solo para esa lectura, sino para lo que viniera. El camino por delante no era del todo claro, y la sanación requería tiempo, pero por primera vez en mi vida, avanzaba con mi voz completamente mía, forjada por el amor y no por el miedo. Y eso, estaba aprendiendo, hacía toda la diferencia.